Para no aburrirlos tanto, vamos de nuevo a los ejemplos concretos de obra. En este caso vemos una obra donde se desarrolló, se construyó una losa alivianada de viguetas pretensadas, que son los elementos grises que se ven claramente, lineales, con ladrillones de cerámico. A estos ladrillones los denominamos comúnmente en la obra ladrillos sapo por la conformación que tienen. Ven y notan una malla de acero que se denomina armadura de repartición. Como es un elemento superficial la losa, lo que hacemos con esta malla es mejorar el comportamiento del hormigón, que se denomina capa de compresión, porque claramente al ser una losa que trabaja a la flexión, las fibras en la parte superior van a trabajar a la compresión. Entonces necesito del hormigón y en este caso de una armadura de hierros del 6 en las dos direcciones que me van a ayudar a repartir la carga de manera superficial, además de contrarrestar los efectos de contracción de fragüe del hormigón de la capa de compresión. Al haber nuevamente presencia de acero y al tratarse de un hormigón estructural, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, necesito de una mezcla de hormigón de cemento y piedra partida. Vean ustedes, en este caso de las dos fotografías ya se está realizando el colado del hormigón, el cargado o llenado del hormigón es lo mismo, es un hormigón de piedra con cemento y arena y agua. No tiene otro aditivo ni nada raro que se le parezca. La única diferencia es que vino preparado de fábrica en un mixer y volcado a través de la manguera que ven ustedes en la parte superior de los ladrillones, que es la que a través de una bomba vierte el hormigón por encima de la losa. Los operarios trabajando con sus niveles ya determinados de antemano, observan las reglas posicionadas que le dan ese nivel que necesitamos para el corte del hormigón y con reglas metálicas van produciendo el corte, ayudados de herramientas como cucharas o escurridores para ir desparramando el hormigón y palas por supuesto. Ese hormigón se va a ir llenando en todos los intersticios de las losas y las viguetas y las vigas, desparramándose en forma pareja y superficial y va a terminar conformando el hormigón de nuestra losa y por sobre todas las cosas el hormigón de la capa de compresión, que no debe ser mayor a 5 centímetros de espesor por encima del ladrillón. Esto es muy importante porque por cálculo se verifica que ese es el espesor de hormigón que se necesita en este tipo de estructuras. Algo muy importante de ver y de determinar, como en las figuras se muestra, es la parte inferior de estas losas. Se ven perfectamente las viguetas, se ven perfectamente los ladrillones, pero en el gráfico de la izquierda, en la fotografía de la izquierda, les quiero mostrar que estas losas deben ser apuntaladas para su construcción. ¿Con qué? En este caso, por ejemplo, una combinación de puntales de madera, del tipo tirante de 3x3, de pino, combinados con puntales metálicos, como se observan ahí, con unas riostras a mitad de altura y con unas correas de madera que sirven de apuntalamiento a la parte superior, de tal manera de que se pueda sostener durante el cargado del hormigón todo ese peso hasta que el hormigón fragüe y después de 14 días como mínimo o 28 días, que sería lo más correcto, ir retirando los puntales después de que el hormigón fraguó totalmente.
Es muy importante esto porque la gente cree que porque es una vigueta pretensada, prefabricada, ya puede resistir el peso para el que está destinado la losa. Y no es así. Hemos visto como profesionales caerse losas que se están construyendo o en proceso de construcción cuando se le vierte el hormigón arriba por un apuntalado incorrecto. Fíjense ustedes la separación de los puntales y la separación de esas correas de madera. Esa separación de las correas no debe ser mayor al metro 20, metro 50 de luz, de apoyo, y la separación de los puntales es la separación de la viga dividido 2, o sea, en el orden de los 60 a 75 centímetros aproximadamente entre puntal y puntal. Eso es muy importante. Lo otro que quiero mostrarles con la fotografía de la derecha es que son losas muy prácticas para suspender todo tipo de instalación, suspenderlas por debajo y no meterlas adentro de la losa, que cuando hay una pérdida o una rotura de cañería, eh, uno se entera cuando está totalmente embebida la losa y empieza a gotear por todos lados. En cambio, de esta manera uno puede atravesar los ladrillones, que son en realidad una manera, digamos, bien pensada de contener el aire para alivianar la losa. eh, Se puede atravesar perfectamente la capa de compresión en esos puntos exactos donde pasa la cañería, romperlos, digamos, o producir los pases, suspenderlos por debajo y después con la construcción de un cielo raso uno puede determinar y reparar fácilmente las cañerías. Así podemos hacerlo con las cañerías eléctricas, las cañerías de PVC, o sea, de las sanitarias cloacales o de agua, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Para mi gusto, no se debería haber atravesado de la manera que se atravesaron las vías con las cañerías, pero no está del todo mal resuelto porque están en el punto neutro, en el medio exacto de la viga, para producir el traspaso de esa cañería a través de la viga de hormigón armado. Em, estas losas, más adelante lo vamos a ver en fotos, también podrían estar construidas con ladrillones de isopor, o sea, de poliestireno expandido, que más adelante lo vamos a ver. Como les decía, estas losas alivianadas también se pueden construir con viguetas pretensadas nuevamente, pero a diferencia del ladrillo cerámico hueco, podemos utilizar un ladrillón de isopor. Cabe resaltar que en todos estos sistemas de losas la separación entre eje de vigueta y eje de vigueta, que si bien depende del ladrillón prefabricado, generalmente anda en el orden de los 50 a 55 centímetros de eje a eje. Eh, Claramente ustedes observan que cuando se va presentando el ladrillón, se va obteniendo esa separación correcta con los encastres del ladrillón en la forma de T invertida de la vigueta. Por encima de eso ven en el gráfico va la armadura de compresión, el llenado del hormigón que llena todos los intersticios de esa losa y por encima de eso, si la queremos hacer una azotea accesible e inaccesible, el resto del paquete constructivo. Eh, no es que este tipo de losas sean más económicas que otras. Digamos, cada resolución para cada caso. Y es un sistema constructivo más. En realidad es muy práctico, es muy utilizado en la construcción de nuestras viviendas familiares. Eh, Ayuda mucho el tema del isopor a ser aislante térmico, a absorber ruidos. Y claramente es un elemento muy liviano que nos da inercia en la altura de la losa para que tenga mayor resistencia a la flexión, eh, porque con altura nosotros mejoramos la capacidad de soporte de la losa. Bueno, estas imágenes es muy sencillo, lo que quiero mostrarles es el colado completo del hormigón, de la capa de compresión y del hormigón de la losa.
de esa losa alivianada que estábamos mirando, cómo los obreros están terminando el corte de ese hormigón, que no debe ser perfecto, más bien debe tener una terminación algo rugosa para que todos los elementos del paquete constructivo que van por encima de la misma sean o tengan una buena adherencia. Claramente acá hay que diferenciar lo que piensa el común de la gente de lo que debemos pensar nosotros como futuros arquitectos, en el caso de ustedes y yo como profesional, que una losa no se termina con el cargado de este hormigón. Para que esa cubierta esté terminada, necesita de todo ese sándwich o paquete constructivo que veíamos anteriormente, con sus aislaciones, ya saben, barrera de vapor, contrapisos de pendiente, aislante térmico, aislante hidráulico y la cubierta propiamente dicha. Recién ahí podemos decir que una azotea está terminada. Bueno, seguimos haciendo la más llevadera la clase con más ejemplos de obra. En este caso es otro sistema constructivo ya. Estamos hablando de una losa maciza de hormigón armado, pero a su vez apoyada en un sistema de vigas metálicas de perfiles normales reticulada. Es una triangulación en la conformación de esa viga, que conforma una viga del tipo reticulada plana. Eh, Estas losas fueron pensadas para unas luces de apoyo entre columnas y columnas de aproximadamente 8 metros por 8 metros y con una sobrecarga muy importante para un salón de fiestas, por ejemplo. O sea que puede llevar a albergar 300 personas por encima de esta losa, no sé, bailando o saltando. Entonces el requerimiento de carga era muy alto y había que resolverlo con una estructura especial. Por eso no se decidió realizar, por ejemplo, una losa alivianada, que claramente resiste, pero no tanto. Por eso les presento este tipo de losas, entonces, macizas, armada en sus dos direcciones, con armaduras cruzadas, que ya la vamos a ir viendo. Noten ustedes en estas fotografías cómo se va conformando esta armadura realizada in situ con barras de hierro de obra de manera cruzada y doblemente armada, es decir, armadura en la parte inferior de la losa y armadura en la parte superior de la losa. Notamos que eso lo podemos armar una vez realizado un encofrado de paneles fenólicos, especialmente preparados para el vertido del hormigón. También notamos en la fotografía el encofrado perimetral que va a ser de borde de nuestra losa. El elemento central en la foto de la derecha es la viga que anteriormente veíamos, la viga reticulada metálica, en lo que lógicamente va apoyando nuestro sistema de losa y a través de esa viga es distribuida la carga a las columnas de hormigón armado. Más detalles del proceso de realización de la armadura, eh, totalmente verificada por cálculo, por un trabajo realizado por un ingeniero. Como detalle podemos ver barras que se pueden doblar en diagonal y ocupar la parte superior de la losa por algún requerimiento distinto de flexión. En la foto de la derecha se notan las armaduras inferiores y superiores de barras cruzadas, notamos el alma de la viga y unos separadores construidos in situ en obra para que me puedan dar esas separaciones necesarias de la armadura superior e inferior y de los recubrimientos que necesitamos de ese hormigón armado de la losa. Claramente las barras nunca deben quedar expuestas ni en la parte inferior ni en la parte superior, sino que debe ser recubierta por el hormigón
de cemento y de piedra para conformar esta estructura. Como última imagen de este sistema constructivo, de esta losa tradicional maciza, con armaduras cruzadas en las dos direcciones, vemos el aspecto general de la obra. Empezando de abajo para arriba se notan perfectamente las columnas de hormigón armado, las vigas de reticulado plana de acero normal, eh, el hormigón ya fraguado en una etapa, la otra losa que se está armando con las barras de acero. Y noten ustedes a la derecha los pelos de hierro que se planifican dejándolos a manera de empalme para recibir las futuras etapas constructivas de la losa y conformar toda la superficie necesaria para este edificio. Bueno, como un tema novedoso, moderno, de mucha actualidad, deben saber ustedes que podemos como arquitectos planificar, diseñar, construir cubiertas planas del tipo denominada verde, es decir, con jardines, con huertas por encima de nuestras obras, algo que va muy de la mano de la ecología, del cuidado del medio ambiente, de la eficiencia energética, de todo esto que hoy por hoy como profesionales debemos cuidar y mucho. Eh, Simplemente en esta etapa del curso, en segundo año, las vamos a nombrar, las vamos a clasificar, vamos a ver sus características, pero lo constructivo y ir en mayor detalle en este tipo de cubiertas las vamos a ver en tercer año. Así podemos determinar cuáles son las ventajas y desventajas de estos sistemas constructivos. Las ventajas claramente mejorar el clima urbano de nuestras ciudades, obviamente. Son capaces de retener hasta un 80% de las aguas de lluvia. Esto no es un tema menor en la ciudad de Resistencia, en la ciudad de Corriente, que con nuestras grandes precipitaciones estamos teniendo cada vez más inundaciones. ¿Por qué? Porque fueron rellenados nuestros reservorios naturales como las lagunas, cada vez se van densificando más nuestras construcciones y vamos impermeabilizando el suelo urbano. Entonces volver a recuperar con un suelo vegetal nuestras cubiertas de techo es un paso muy importante y fíjense el porcentaje de agua que se retiene en estas capas superficiales de cubiertas verdes es muy alto, es de un 80%, porque los vuelve a absorber el suelo, el vegetal, para recién lo que sobra pueda ser largado a nuestras calles, a los desagües pluviales. Mejoran notablemente la protección contra el ruido urbano, el ruido de los vehículos, de las motos, en general todos los ruidos que produce una ciudad son muy bien absorbidos por la vegetación. Se puede dar un interesante ahorro de energía, se consigue un aislamiento térmico eficiente, quizás más que las aislaciones que veíamos en las azoteas. Eh, Protegemos las impermeabilizaciones y protegemos nuestra vivienda de nuestras temperaturas extremas exteriores. Eh, Además, a quien no le gusta tener una vegetación, un jardín en una vivienda, bueno, lo podemos tener en nuestros techos, en nuestras cubiertas, en nuestras azoteas. ¿Qué desventajas? Bueno, lógicamente, si no se planifica esto de antemano en el proyecto, le estamos agregando mucho peso a nuestras obras. Por ende, pueden sufrir nuestras estructuras si no están bien calculadas. Ahora bien, si las concibo desde el proyecto o desde el anteproyecto, puedo llegar a dimensionar bien los elementos estructurales y con unos buenos cálculos puedo resistir todo ese peso que es necesario agregar para conformar una cubierta verde. Puede resultar muy costosa porque hay que resolverla correctamente.
lógicamente requieren de un mantenimiento constante porque la vegetación crece, larga raíces, larga follaje, o sea, hay que hacer un mantenimiento como cualquier jardín y con más razón en este caso porque están sobre nuestras azoteas. Em, Algunos edificios lógicamente no se pueden adaptar a que sea construido un techo verde si no fue concebido originalmente de esa manera. Bueno, hay una clasificación básica que es muy importante que en este curso de segundo año la tengan presente, que la vamos a clasificar en extensivas, en semi-extensivas e intensivas. Eh, bueno, los gráficos son claros, tienen que ver básicamente con el espesor de los sustratos que vamos a generar como cubierta verde y por ende qué tipo de vegetación puedo poner. Si desde un césped con espesores menores a un arbusto con espesores mayores. Bueno, esa es la clasificación básica y tiene que ver con esas capas y los espesores que van a tener. Para poder lograrlas y conformarlas correctamente necesitan de todo un trabajo muy bien realizado por sobre todas las cosas de impermeabilización con elementos flexibles, con varias capas que me permitan lograr un buen drenaje de las aguas de lluvia, ser correctamente conducidas a los desagües pluviales y poder conformar toda una capa superficial de sustratos que me permitan poder sembrar o plantar una vegetación encima de ellos. Simplemente advertirles eso porque si eso no se resuelve bien me va a traer más problemas que soluciones. Bien, para terminar la clase me dejé el entrepiso que es delirio de los arquitectos por excelencia y una azotea o una losa que está muy de moda también el día de hoy, que son las azoteas de hormigón visto. Fíjense la parte superior, una azotea de hormigón visto totalmente natural, el hormigón así como se le desencofró, ya con su iluminación colocada, un entrepiso de estructura metálica y de vidrio totalmente transparente, o sea, una calidad de ambiente muy moderno, muy bueno, simplemente para que vean que conociendo los conceptos podemos llegar a este tipo de productos. Agradecerles su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.